Bendiciones para todos mis hermanos y todas mis hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Recuerden que estoy transmitiendo a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te Daré Lo Mejor. Luego estoy llevando todos los miércoles a las 5 de la tarde la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a ver la lección número 50 y el subtema que vamos a continuar es el día que Jesús comió con un fariseo. Hoy vamos a ver la parte 3. De manera pues que vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que Él me ayude a poder presentar un mensaje claro, un mensaje, por supuesto, muy sencillo y que todo sea siempre para honra y gloria de nuestro Señor. Padre Celestial, una vez más pues te estamos presentando nuestros agradecimientos porque tú me permites el que pueda discernir otra de tus enseñanzas que son especialmente para la edificación nuestra y que tú siempre seas muy honrado y muy glorificado. Padre eterno, permite pues de que el Espíritu Santo me ayude y que cada uno de nosotros aprendamos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, ya hemos visto dos partes de este mensaje, el día que Jesús comió con un fariseo. Y ustedes tienen que entender que estamos estudiando Lucas 7, versículos 36 al 50. Y ahora vamos a ver la última parte y lo que continúa es acerca de un sencillo relato que está comprendido en los versos 40 hasta el 50. Bueno, conociendo los pensamientos de su anfitrión, Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, verso 40. En lo que al fariseo se refería, el drama había terminado, el acertijo estaba resuelto. Casi se percibe cierta ironía en su voz al responder, di maestro. ¿Por qué digo esto? La palabra maestro es una traducción literal del idioma griego. Este fue un título honorífico que Simón usó para Jesús, el cual probablemente pronunció con ironía en vista de que el fariseo había ya llegado a la conclusión de que Cristo no era vocero de Dios, o sea, esto es profeta. Acuérdense que él había exclamado esa declaración, pues. Jesús después contó un sencillo relato, una anécdota de no más de 2 oraciones de extensión. Tiene 3 personajes y una trama mínima. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Lucas 7, 41 y 42. Un denario era el salario de un día de un obrero corriente. Miren lo que dice Mateo 22. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió
a su viña. Es como quien dice el salario mínimo acá en El Salvador de un obrero es de $13 diarios. Entonces, por lo tanto, un deudor debía casi 2 meses de salario al acreedor, mientras que el otro le debía todo lo que pudiera ganar en casi 2 años. Bueno, voy a dar 2 aclaraciones. Existen otras traducciones en las que se mencionan unidades monetarias, es decir, unidades monetarias modernas. Sin embargo, en el texto original se lee denarios. La otra aclaración es que es corriente que los comentarios digan que un denario equivale a 16 centavos de dólar. Pero este cálculo debió de haberse basado en los salarios de hace muchos años. Convierta a 50 denarios y 500 denarios de modo que correspondan a la escala de salarios del lugar donde usted vive. Por ejemplo, hay monedas que son elevadísimas. Por ejemplo, usted habla del peso colombiano, creo que por $1 le dan 4.700 pesos colombianos. Y así, cada país tiene diferentes conversiones. Por eso le digo que no podemos hacer una conversión de acuerdo a la actualidad, porque no estaríamos en lo correcto. Entonces, al leer acreedor o prestamista, no crea que se trataba del banquero de su vecindario o de su ciudad donde usted vive, el cual, espero, es más o menos amable. Piense más bien en un individuo que a menudo se caracterizaba por sacarle dinero a la gente, que era duro de corazón y que ponía un rostro de piedra, es decir, la clase de persona que vive a costa de los pobres, que cobra una exorbitante tasa de interés y que no es nada benévolo con las personas que no puedan pagarle a tiempo. Es lo que aquí en nuestro país se conoce como usurero. En los mercados, en las empresas medianas o grandes de empleados, hay esta clase de personas. Cristo siguió el relato preguntando: di pues, ¿cuál de los 2 deudores amará más al acreedor? Verso 42, la parte B. La mayoría de los prestamistas de ese tiempo y de hoy día bufarían diciendo: no es amor lo que quiero es dinero. Dada pues, doy otra aclaración, que dada su condición de maestro de maestros, Jesús a menudo les pedía a sus discípulos que le dijeran la moraleja del relato en lugar de decirla a él directamente. Esto estimulaba el pensamiento, que es esencial para el proceso de aprendizaje. Es decir, no poder pagar una deuda ha sido siempre un asunto serio. Esa es la realidad que nosotros podemos ver. ¿Por qué digo esto? Porque esa es en Mateo 18, versículo 23 en adelante. Miren lo que dice. Habla de hombres a quienes se les echó en la cárcel y se les torturó porque no pudieron pagar sus deudas. Dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzaron a hacer cuentas. Le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle
y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. El sencillo relato de Jesús, por lo tanto, tomó un giro inesperado cuando dijo que el prestamista perdonó las deudas de los dos hombres. A los prestamistas se les conoce por romper piernas y hacer crujir costillas, pero rara vez dicen: no te preocupes por lo que me debes, olvídalo. Sin embargo, esto fue exactamente lo que hizo el prestamista de la parábola de Cristo. Los comentarios sobre los prestamistas se basan en los prestamistas típicos de los tiempos bíblicos y en los prestamistas inescrupulosos que operan en barrios pobres. Usted, por supuesto, como lo he estado diciendo, tendrá que adaptar los comentarios a la situación donde usted vive. Puede que viva en un lugar donde es práctica corriente pedir prestado dinero necesario a un prestamista individual. Si es adecuado, será recomendable que advierta usted a sus oyentes de hacer negocios con la clase de prestamista que aquí se describen. Otra aclaración es que en las parábolas de Jesús, este habló por lo general de lo que era generalmente cierto. De vez en cuando, sin embargo, sus ilustraciones fueron excepciones y no la norma. Por ejemplo, en Mateo 20:12 dice: diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Como quien dice, nosotros que hemos trabajado 8 horas. Jesús, por lo tanto, se volvió a Simón y preguntó: di pues, ¿cuál de los dos deudores perdonados amará más al acreedor que los perdonó? Verso 42. Es probable que el fariseo estuviera aburrido. En su pensamiento, este relato era sin duda estúpido y la pregunta absurdamente simple. Casi puede oírse la condescendencia en su voz cuando respondió: pienso que aquel a quien perdonó más. Verso 43. Jesús le dijo: rectamente has juzgado. Verso 43. Subraye la palabra juzgado. No era que Simón hubiera dado una respuesta, era que había hecho un juicio de sí mismo. Es decir, sus propias palabras le declararían culpable. Volviéndose a la mujer,
Cristo le dijo al fariseo: ¿ves esta mujer? Verso 44. Me imagino a Simón diciéndose: qué pregunta más ridícula, ¿cómo no iba a poder verla? Me ha echado a perder mi banquete y me ha avergonzado. Lo hubiera echado de inmediato si no fuera porque deseaba ver la reacción de Jesús. Por supuesto que la veo. Sin embargo, en realidad no la había visto. ¿Verdad que no? Sus ojos estaban tan llenos de lo que ella había sido que no podía ver lo que ella era. Hay un poeta que escribió estas tristes palabras y que dicen lo siguiente: el mundo no creerá que un hombre se arrepiente. Se lo repito, el mundo no creerá que un hombre se arrepiente. Vuelto hacia la mujer, pero hablando a Simón, siguió diciendo Jesús: entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, número 1, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, número 2, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, número 3, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Versos 44 al 46. Jesús después aplicó el relato que había contado. Noten el verso 47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, más aquel a quien se le perdona, poco ama. Vuelva la mirada a la parábola en los versículos 41 y 42, donde, recordemos, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Hay una aplicación que yo he estado estudiando y me gustó tanto. Mire, oigamos este análisis. El prestamista es nuestro Señor Jesucristo. El que debía 500 denarios, la mujer pecadora. El que debía 50 denarios, el fariseo. El hecho de que ninguno de los dos podía pagar equivale al hecho de que ningún ser humano puede hacer expiación ni siquiera por el más insignificante de sus pecados. El hecho de que generosamente perdonó a los dos equivale a que el favor no merecido de Dios al dar un medio de perdón para todos. Entonces, debe tenerse cuidado de no buscar significados en todos los detalles de la parábola. En este caso, por ejemplo, el Señor no tiene todas las características de un indeseable prestamista. Sin embargo, los paralelos que se proponen son interesantes. ¿Por qué digo esto? Otro paralelo que no se debería trazar es que uno no debería usar la parábola para enseñar que Simón, el deudor de 50 denarios, fue perdonado. No se deben forzar los detalles de una parábola. Entonces, sigo diciendo lo siguiente. Si la aplicación es exacta, la diferencia de 450 denarios, porque uno debía 500, el otro 50. La diferencia de 450 denarios entre una y otra deuda habría sido, a juicio de Simón, esa diferencia, pues. El fariseo sin duda se habría considerado 10 veces mejor que la mujer pecadora, si no es que 100 o 1000 veces. ¿Era realmente mejor? La mujer era culpable de pecados de la carne, mientras que él lo era de pecados del espíritu. Ella era culpable de pecados de comisión,
mientras que él lo era de pecados de omisión. Es probable que ella fuera conocida por un pecado, mientras que el fariseo había multiplicado sus pecados. Era culpable de orgullo, era culpable de egocentrismo, era culpable de santurronería, era culpable de prejuicio, era culpable de ceguera espiritual, era culpable de hipocresía y quién sabe cuántos pecados más. Las cantidades específicas que se mencionan en la parábola carecían desde luego de importancia. Lo que importa es que los dos deudores no tenían con qué pagar. Todos somos pecadores, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros puede hacer suficientes buenas obras para pagar la deuda de pecado. Dice Romanos 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos nosotros nos encontramos, por decirlo así, con las manos vacías en presencia de aquel que tanto nos ha dado. ¿Qué esperanza tenemos? Nuestra única esperanza reside en la misericordia de nuestro Señor. Por regla general, los prestamistas no son misericordiosos, pero Dios sí lo es. Como el apóstol Pablo lo expresa, dice: gracia, misericordia y paz son de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Puede consultar 1 Timoteo 1:2 y 2 Timoteo 1:2. La parábola no trata sobre la cantidad de pecado que haya en la vida de una persona, sino que trata en la conciencia que tenga de ese pecado en su corazón. La mujer estaba completamente consciente de la gravedad de su pecado. Esto es lo que dan a entender sus lágrimas. Su amor por Cristo se le desbordaba. En contraste con ella, Simón, al no estar consciente de su propio pecado, no se sentía culpable, no sentía obligación de expresar amor. El más grande de los pecados es no estar consciente de pecado. ¿Cómo es que respondió el anfitrión de Jesús a las acusaciones de éste? Bueno, es probable que el fariseo se quedara sin habla. Al menos no se recoge respuesta alguna, no se ve esto en la descripción. Después, Cristo habló directamente a la mujer por primera vez, diciéndole: tus pecados te son perdonados. Verso 48. Como ya se sugirió, los pecados de ella le habían sido perdonados en el pasado, de modo que lo que estaba haciendo Jesús era darle seguridad de que contaba con ese perdón. Hay una versión conocida como Biblia de Jerusalén. Se lee que las palabras de Jesús fueron estas: sus pecados, sus muchos pecados le debieron de haber sido perdonados. De lo contrario, no hubiera mostrado tanto amor. El amor es parte importante de la obtención de perdón. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dice el apóstol Juan en su primera carta 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sin embargo, lo que se recalca en este relato es que la gratitud por haber recibido perdón producirá amor. El que está consciente de que se le perdonó mucho, mucho ama, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama.
Entonces, cuando Jesús le dijo a la mujer que los pecados de ella habían sido perdonados, los demás invitados se escandalizaron, o sea, murmuraron. En el texto no está claro si ellos solamente pensaron estas palabras o si las susurraron unos a otros. Murmuraron diciendo: ¿quién es este que también perdona pecados? Verso 49. En opinión de ellos, Dios era el único que podía perdonar pecados. Una vez más, Jesús afirmaba ser igual a Dios. Miren lo que dice Marcos 2, 5 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Haciendo caso omiso de los demás, Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Verso 50. La fe de ella se habría producido al ver y oír a Jesús. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora esa fe se había expresado. Ella había demostrado el principio de Gálatas 5, 6. Lo que vale es la fe que obra por el amor. Después Jesús le dijo a la mujer: ve en paz. Esto fue lo que literalmente le dijo: ve a paz, en otras palabras, ve a paz. Entonces, en el pasado no había tenido paz en su corazón ni en sus pensamientos, pero ahora se le daba la oportunidad de comenzar de nuevo. Dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Romanos 5, 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Permítame decir claramente que no fue que Cristo le restara importancia a los pecados de la mujer, no nos equivoquemos. Consideró que habían sido muchos, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. En lugar pues de desestimarlos como si fueran triviales, le dio a ella motivos para dejar de pecar. En una ocasión posterior, cuando a Jesús lo enfrentaron con otra mujer pecadora, al despedirla le dijo: no peques más. Dice en Juan 8:11, ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En esta ocasión estuvo implícita la misma recomendación. Veamos pues las lecciones que tenemos aquí en todo este conjunto de estas casi 3 partes que ya hemos visto. Veamos sobre las lecciones
sobre el amor. ¿Tuvo la reprensión de Jesús algún efecto en Simón? ¿Llevó la mujer una vida piadosa a partir de aquel momento? Esperamos que sí. Sin embargo, el texto no lo dice, porque hay que ser claro. La Biblia no se escribió para satisfacer nuestra curiosidad. Tampoco se escribió este relato para censurar o elogiar a los participantes originales. Más bien, se escribió para hacer que cada uno de nosotros escudriñe su corazón y su vida, que cada uno de nosotros se haga las siguientes preguntas. Y a continuación vamos a ver 3 o 4 de esas preguntas. La número 1, ¿estoy yo consciente de la gravedad de mi pecado? Simón estaba cargado de respetabilidad. No me malentienda. La respetabilidad es de ser deseada, pero es un mal sustituto de la justicia. Es infinitamente más difícil llegar al corazón de un pecador respetable que al de un individuo impío que está dispuesto a reconocer su pecado. Que cada uno de nosotros diga: mi deuda es grande, Señor. Número 2, ¿estoy yo consciente de cuán maravilloso es que me sean perdonados mis pecados? En la lectura que hemos tenido durante este estudio, se lee que Jesús hizo muchas maravillosas obras. Sanó al siervo de un noble, resucitó a los muertos, hizo muchos milagros. Sin embargo, lo más maravilloso que hizo fue ayudar a una pobre mujer a encontrar la paz del perdón. Como ya se insinuó, la parábola de los 2 deudores no es completamente paralela con la realidad. Otro ejemplo de esto es que un prestamista podría sencillamente decir que la deuda está perdonada y asumir la pérdida. Dios, sin embargo, no podía hacer esto. La deuda de nuestro pecado debía pagarse y fue pagada por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y que cada uno de nosotros diga: gracias a Dios por su don inefable. 2 Corintios 9:15. Tercera pregunta: habiendo sido mucho lo que se me perdonó, ¿amaré mucho? Si el relato de la cruz ha llegado a ser cosa común y corriente para nosotros, jamás se nos llenará el corazón de pasión avasalladora. Entendamos que Jesús nos amó. Dice Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y sigue amándonos. Dice Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? Renovemos cada día nuestro afecto por Él. Pidámosle todos al Señor que nos llene de calor ese corazón tan frío. Y número 4, ¿he expresado yo mi amor?
las desmesuradas muestras de gratitud de la mujer habrían sido desconcertantes y penosas para muchos de los que estaban presentes en la casa de Simón. Es probable que algunos dudaran a lo mejor de la cordura de ella. Al verdadero amor, sin embargo, no le importa el costo. Al expresarse, no repara en costos. Pidámosle al Señor que nos ayude a manifestar nuestro amor. En conclusión de todo este estudio que he venido dando en estas 3 partes, quiero decir lo siguiente, amados hermanos y hermanas. Como hicimos notar al principio de este mensaje, Jesús, que sepamos, jamás rechazó una invitación a comer. Esto hace recordar la maravillosa invitación que hace Cristo en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús desea cenar con usted. Sin embargo, usted primero tendrá que invitarlo a entrar a su vida. Si usted no ha hecho tal invitación a Jesús, entonces su fe necesita obrar por el amor. Mire lo que dice Gálatas 5:6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Exprese su amor y su fe por medio de obedecer su voluntad. El Evangelio de Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Arrepiéntase de sus pecados. Dice Lucas 13:3, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios desea un corazón contrito y humillado. Dice Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra de Dios nos enseña, pues, que confiese su fe en el Señor y bautícese, o sea sumergido en agua para el perdón de sus pecados. Hechos 2:38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puede que usted haya sido un cristiano infiel y que como resultado de ello haya dejado fuera de su vida a Cristo, en cuyo caso podrá usted invitarlo a entrar nuevamente a su vida por medio del arrepentimiento, por medio de la confesión y por medio de la oración. Dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y luego en Apocalipsis 3:19, sé pues celoso y arrepiéntete. Si usted nunca ha expresado su gratitud por lo que Jesús ha hecho por usted,
Yo le digo en base a la palabra de nuestro Dios, ahora es el momento de hacerlo. Dice en 2 Corintios 6:2, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Amados hermanos, amadas hermanas, mi exhortación, mi ánimo a ustedes es que difundan estos mensajes a la iglesia, que difundan estos mensajes a cuantos amigos y amigas tienen, a sus parientes, que les enseñen palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conviertan su vida a Cristo Jesús correctamente y para que el reino de Él siga creciendo. Gracias doy a ustedes por haber dedicado tiempo a escuchar estos 3 estudios. Les invito, como siempre, para el siguiente miércoles a las 5 de la tarde, hora de El Salvador, para escuchar otro interesante estudio de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, una vez más, estamos agradeciendo muchísimo porque nos ayudas a que tu palabra pueda correr, que tu palabra pueda ser manifestada y que esa palabra sea obedecida. Gracias por tu servidor. Permite que siempre me des el ánimo, las fuerzas y sobre todo la entereza espiritual para presentarla. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.